Hay momentos que se vuelven inenarrables. ¿Cómo había hecho aquel viraje? Le preguntaría a Mara. Es decir, a su fantasma, la señora P. ¿De qué modo el dolor es como un cuchillo que poco a poco se vuelve puñal para asestar contra los otros? Del mismo modo que antes sucediera contra sí mismo, repitiendo así el pobre círculo de la infamia. Y Elsa recuerda otra vez al Tucu desafiando a la humanidad en esa noche en que el pasillo de su PH se transformó en un infierno, un cuadro de Bruegel o del Bosco, estridentes gritos de guerra, botellas volando por el aire y un palo con una cuchilla atada con la que el Tucu desafiaba al mundo con la osadía de su ebriedad eterna, porque allí residía la fortaleza del paria, el crimen del pobre, la negación de la vida que ya no le pertenece ni nunca le perteneció. De modo que aquellos que supone tienen un estatus superior son inevitables enemigos, sepultureros de su existencia, y él habrá de remeter sin pena, porque la pena es una cuestión que llegado a cierto punto ya no le atañe. La tribu, así la ha llamado ella, cierto alivio en definir lo absurdo, dar coherencia a lo laxo de existir sin mayores preguntas ni mayores respuestas, esa caravana anecdótica que va haciendo avanzar al presente como una triste procesión de creencias que ya, o tal vez nunca, fueron creídas, ni siquiera creadas, al menos desde ese punto de invención que otorga a la creación de los actos una cierta notabilidad, un halo de sentido, aunque solo fuera eso, un halo. Piensa Elsa, mirando con pena cómo aparecen nuevas manchas en sus manos, antes tan tersas que Mara llamara manos alas de hada cisne. Elsa, como una pianista, como una demiurga que hace pócimas de elixires solo para ella imaginados. Pero ha pasado casi medio siglo desde aquella adolescente, y Elsa P. ha entrado por la puerta de atrás a esa vergonzosa zona donde la muerte empieza a revelar de a poco los inicios del declive, esa denigrante tercera edad que no se concibe digna de ser vivida más que en algún otro tiempo y espacio, un altar de sabios del antiguo Oriente o el Areópago, el consejo de los ancianos de su amada antigua Grecia, o se queda en suspenso. ¿A qué seguir inventando niñerías? Ahora está completamente sola. Lo dice en voz alta para precisarse el punto exacto de su tragedia, que en el fondo no concibe como tal, pero le horada el pecho. Edad en que los padres se han vuelto cenizas y los hijos ecos que ya no nos pronuncian. Pero ¿por qué hablar de hijos? Ella nunca los tuvo. Falta de osadía de hacer de su vida un nido compartido con otras criaturas, o tal vez, se pregunta, fue al revés, y la osadía estuvo en aceptar este sino. El caso es que ahora, sola, como nunca, rodeada en un edificio que ha pasado de ser su templo solitario a transformarse en un conventillo murallado de voces, risotadas, golpes y existencias ajenas, bizarras, que no acaba de comprender, que la torturan por contraste. El ruido nombra de sádica manera la dimensión de su soledad y solo cuenta con ella su ya esmirriada persona y sus fantasmas.
sumado a unas cartas antiguas para aprovisionarse de algunos momentos soportables. Pero la tribu se ha trincherado en el final del pasillo. Allí, el tucu, la choli, el ángel, el tuerto, la Andri y los otros. Ya no sabe qué nombre, qué apodos, solo los ve entrar, salir, reír, aullar, carajear. Asume, aunque le desagrada el término, su quisquillosidad. Le juega en contra. Marca la diferencia, y eso es imperdonable. ¿Para quién? Para ella, para los otros, para el vulgo o la nueva flamante vulgocracia que ha acaecido en las últimas décadas, después, como decía Mara, de 3 generaciones. 3 al menos de desocupación y auge del mercado global y del también global crimen organizado, apenas balbuceado por los neófitos, los últimos eslabones de la cadena narco, porque en ellos se depositan los restos y su rostro no son más que las máscaras de una ruindad superior, de un clan secreto que mueve los hilos desde el mismísimo Palacio de Justicia o desde la legislatura o las mediáticas empresas, donde los sagrados perversos sonríen con esmerada pulcritud y conciencias lavadas, como sus millonarias cuentas diluidas en bienes fantasmas. Pero para Elsa, ese mundo es tan inimaginable que no atina más que a repetir las palabras poco convincentes de algunos periódicos o noticias de último momento. En verdad, si del mundo se trata, ella ha dejado de entender hace medio siglo el qué y el por qué de tanto horror organizado en pos de qué utopía. ¿De qué banal utopía de emperadores mediocres, cuya sed de poder no se sacia ni con la sangre de los cristianos, ni con el incendio de sus propios imperios, ni con las desafinadas liras y los aplausos de los pusilánimes? En el oprobio de este nuevo siglo, ya hace 2 décadas gestado, ella solo ve sombras de vida. Capítulo 3. La noche de los cristales rotos. 1. Y se hizo la noche, le dijo su madre, y Elsita imaginó a los monstruos de su pesadilla. Pensó en un bosque de bambis, incendiándose, los pájaros anocheciendo, el cielo con su aleteo aterrorizado, escapando de las llamas, los cervatillos tratando de buscar el río que los llevara a mejor tierra, los más vulnerables boqueando bajo las napas de fuego y pesada humareda, el rugido lastimoso de los árboles, ese aullido atroz de la raíz que llora desde su infancia medular, rogando a la madre tierra le alivie el dolor prontamente, los vuelva aves, los conduzcan cenizas rápidamente hacia un sitio venturoso, donde no habrá ni llanto ni gemido. Así pasan por la cabecita infantil las imágenes que su madre le relata, mientras, cruzada de piernas sobre la alfombra del living, da una lánguida pitada a su cigarrillo y lo aplasta más tarde con la misma languidez contra el cenicero. La operación se realizó en 2 partes. Primero, pequeños escuadrones de nazis rompieron las ventanas de prominentes negocios judíos. Se deben seleccionar a los judíos más adinerados. Era la orden expresa. Luego, todos los negocios fueron marcados con signos especiales, con el fin de facilitar la destrucción posterior, y cerca del mediodía los escuadrones originales fueron complementados por otros grupos que entraban en los negocios.
Todo lo que se pueda contar sobre ello es inofensivo comparado a lo que en realidad ha ocurrido. Dijo entonces una mujer judía cuyas evocaciones guarda ahora como documentos históricos. La Oficina Central de Información Judía. Otro testigo de Düsseldorf contó cómo los judíos fueron sacados y arrastrados de sus camas en pijamas y camisones de dormir y forzados a caminar descalzos sobre los cristales rotos. Más de 400 personas fueron baleadas o asesinadas a golpes, mientras otros, familias enteras, se suicidaron antes de que las SS llegaran a su domicilio. Charlotte Knobloch, presidenta del Consejo Alemán de Judíos, superviviente del terror nazi, recordó a la cadena Deutsche Welle haber sufrido en carne propia la infame Kristallnacht. Iba de la mano de su padre el 9 de noviembre de 1938, cuando vio que un automóvil los esperaba a la puerta de la casa del familiar a donde se dirigían. Al abrirse la puerta de la casa, el tío, con manchas de sangre en la cabeza, fue metido a golpes en el vehículo. Charlotte fue rápidamente evacuada de la ciudad. Aproximadamente 1570 sinagogas, prácticamente todas las que había en Alemania, muchos cementerios judíos, más de 7000 tiendas y 29 almacenes judíos fueron incendiados y destruidos en Alemania, y posteriormente se obligó a los judíos, a los que la ley prohibía pedir indemnizaciones a sus aseguradoras, a pagar una multa de 1000 millones de marcos por los daños producidos. Unos 30.000 fueron arrestados esa noche, y a lo largo del día siguiente, en una jornada que marcó el inicio de la maniobra de persecución y aislamiento de los judíos y el primer paso hacia el Holocausto, muchos de los judíos que pudieron permitírselo buscaron la forma de emigrar, y otros buscaron desesperadamente asilo a las embajadas extranjeras, aunque muchos no lo obtuvieron. La inmensa mayoría pereció en campos de exterminio. La solución final. El eco de los cristales rotos cruzó Europa central, llegando a la tierra magiar. Peor que sus pesadillas, mucho peor. En todo caso, el inicio de una desoladora apuesta del infierno contra los libres del mundo. Dijera Elsa más tarde, o Mara tal vez. Aquel doble signo que le tocara atravesar desde épocas no vividas a su adolescencia. Signos de innumerables becerros de oro custodiados por la necedad idólatra. Hitler, el hombrecito fetiche que enardecía las masas. Pero, ¿quién era Hitler en verdad? Es necesario que haya algo monstruoso en la humanidad para engendrar aquellos nuevos Calígulas. Los monstruos humanos nacen de la infausta naturaleza de un hombre que no ha sabido convivir con sus límites. Es este punto donde la emoción y la razón se divorcian, y en ese preciso punto nace la insoslayable estupidez. Y he aquí el mayor enemigo, la infausta estupidez humana que ya nada sabe. Juega con su corazón ensombrecido por milenarios temores, ancestrales resentimientos presentes, inenunciables a los que se arroja con naturalidad y sin culpa, como quien inicia la diaria rutina de existir. Así, los crímenes se naturalizan en la anestesia popularizada, aplaudida por los otros, pertenecida por muchos y agitada por el líder. Es este el mayor crimen. De allí en más, todo es posible. 2. Estampas del Danubio. No tan azul como imaginamos cuando escuchamos a Strauss, meciéndose al compás de un bello vals y un ballet imaginado, que alguna vez de niña
Ella quiso improvisar con el traje de lentejuelas y el tutú de tul celeste que la abuela le había hecho para Navidad. No tan azul como los ojos maravillados de diáfanos e infinitos horizontes donde mecen las bellas oceánidas. No, el Danubio ya no es azul desde que su madre se lo contara, ni tiene una franja de piedrecillas brillantes en la costa, ni caminito de hierba verde y como caricia vegetal sobre los pies descalzos, ni pasa los blancos veleros, ni barcos como viejos derrumbres misteriosas, como mapas navegados en su broma y ebrios sueños de heroicas odiseas. El Danubio ya no es azul. La vida ya no es un despertar de leche con azúcar que lo amargo endulzará. Demasiado temprano para la pena, como la cholita. Ella también fue arrumbada por dolores que no le eran propios. Esa historia como el flagrante presente de la miseria cae sobre las almitas vírgenes, ardientes de deseos, de inspiraciones de totalidad, las pequeñas reinas desterradas tan tempranamente del único reino que no precisa trono, ni cetro, ni corona, la infancia. Elsita, como la niña que chapotea la charca a 10 cuadras de la villa, ha abierto los ojos demasiado pronto a los lóbregos laberintos del mundo, a los caminos de la infamia presente y pasada. Ya no puedo imaginar desde ahora que haya más allá del océano un río, como un gran sueño de notas celestiales, como esa cuna sonora y acompasada que la mecía el vals del viejo Strauss. No, el Danubio ya no es azul, es gris, hiede. Su madre se lo ha contado aquella misma noche, y ella ha sentido el estallido de los cristales junto con el estampido de las balas. Allí estaba mi maestro, dice su Hanukkah. Estaba él, que me había enseñado las primeras letras en la escuela judía, donde tuvieron que ponerme porque habían cerrado ya las escuelas mixtas. No entraban judíos y gentiles en el mismo lugar. Entonces nos mandaron a un colegio con la estrella amarilla. Querían lleváramos la estrella amarilla en el guardapolvo. Una estrellita. ¡Qué lindo! No, hija, un estigma. ¿Un estigma? ¿Qué es eso? Como una cicatriz. Algo con lo que te reconocen para aislarte del resto. ¿Aislarte? Sí, separarte para que todos sepan que no sos bienvenida más que en pocos lugares. Y la madre, su Hanukkah tan joven, pero con esos ojos tan tristes y su grave voz de tabaco, asintió. Así es. Segregarte. ¿Segregarte? Los adultos lo llamamos segregación. Nosotros tampoco podíamos entender, hijita. La gente se resistió a esto. No quería que nos marcaran. Éramos solo niños segregados allá por esos tiempos. Muy a menudo nos insultaban y nos agredían los chicos de la escuela de enfrente. Ah, ¿esos chicos malos de las piedras? Sí, Elsita. ¿Los chicos de la escuela católica? Esa misma. Ah, ¿y te lastimaron, Hanukkah? Quisieron, pero erraron las piedras y no llegaron a herirnos. Nos echamos a correr hacia nuestras casas y allí nos abrazamos a los abuelos y ellos dijeron,
Basta. Hay que irse antes de que venga la anexión. ¿La anexión? ¿Qué es eso? Preguntó Elsita. Eso, dijo la madre, es cuando los nazis van apoderándose de las tierras, las banderas, los países. En cada país de Europa ellos ponían la bandera con la esvástica. ¿Esa araña negra? Sí, hija, la araña negra. Y Elsa sintió ese vuelco en el alma. ¿De qué historia era parte? Que podía ver cada imagen como si la estuviera viviendo. Y entonces nos abrazaron los abuelos, prosiguió su madre. Ah, sí, Elsita, y nos sentamos todos juntos a la mesa. Ellos nunca nos escondían nada. Recuerdo que pusieron en el centro un globo terráqueo. ¿Como esos que hay en la escuela? Como esos. Y dijeron, ¿a dónde ir? Y allí empezó nuestro exilio. Elsita, aunque apretó fuerte los puños y le agarró después la mano con su pequeña manita, no pudo impedir las lágrimas que asomaban de los ojos de su mamá, y odió a los nazis con una furia ajena y propia. Se los figuró monstruos de una pesadilla aún no soñada, pero que más tarde, y esto lo ha dicho para sí la señora P., la acompañaría toda la vida. No, ya nunca sería azul el Danubio. Azul, después de lo que su madre le contara aquella noche. Los tiempos se entrelazan de manera extraña. Los sucesos son tan abstractos que sólo una memoria íntima puede recuperarlos en su fuerza emotiva. Y de allí que tan inocua e insípida sea la memoria colectiva. Narración de narraciones. Se va gestando entre olvidos una fábula de la atrocidad, volviéndose hasta telúrica, o en el mejor de los casos, epopeya de grandes martirios que nadie siente, e incluso la morbosidad de los tiempos dan lustre a sus leyendas con los sufrimientos que alguna vez fueron corrosivos. Innominable presente. No es azul ya el Danubio, y jamás volvería a serlo desde entonces. Elsa contempla la noche a través del gran ventanal que da al patio. Imagina que de haber una estrellita como la de los cuentos, una estrella azul, podría, con su ruego, como el del viejo Geppetto de Pinocho, no ya dar vida a un títere, pero sí traer al hada azul de los confines de algún Danubio celestial escondido entre las constelaciones, y pedirle que dé vuelta a la historia, que si al fin de cuentas la vida es como un libro, bien podría ir invirtiendo su lectura de adelante para atrás, y así, heladita de aquel Danubio azul que ha quedado suspendido en su cielo soñado, traerle una historia nueva al mundo de su mamá y de los otros, porque así es posible rebobinar la vida, como dijera aquella niña ultrajada ante su madre aterida de niebla. También era posible cambiar la historia, borrar con una goma gigante todas las esvásticas del mundo, para que su mami no tenga esos ojos tan bellos, ahora llenos de lágrimas. Y Elsita sueña, como más tarde piensa la señora P. Seguiría soñando en las metáforas de una vida que siempre es incompleta, cuyo destino es justamente ese, una vital carencia para llenar de belleza los olvidos y las penas. ¿O qué otra habría de ser la función del poeta? Pero Elsita ya ha escuchado esas palabras, y del gran ventanal que da al patio, la bruma gris de las cenizas de los crematorios que años más tarde, le dijo su madre, harían que por primera vez en la historia de la humanidad llovieran cenizas sobre Berlín, humanas cenizas como ahogados y mudos cantos de pájaros que ya no serán más que ecos del aire. Y entonces, dijo ella, su año, su mami, y dio una larga pitada a su tercer cigarrillo.
Entonces sucedió lo más atroz. Nosotros ya estábamos en Argentina, en una pensión de inmigrantes hacinados, hambrientos pero salvos, pero ellos no. ¿Ellos, mami? Sí, mi maestro, el que te conté que parecía un príncipe gitano, pero con ojos clarísimos que hacían recordar al mismo Danubio. Azul, 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 repitió Elsita. Nada ya fue azul, porque en sus rodillas las SS los pusieron en fila. ¿Como cuando formamos en el cole? ¿Sí? Sí, algo parecido. Pero no era para saludar a la bandera, ni siquiera a la araña negra. ¿Y para qué era, mami? Ah, hija. La madre acarició su cabecita rubia. Qué parecida sos a esa prima mía. Un día te contaré también su historia. Elsita estaba rendida ante la pena de su madre. Sí, más adelante. Claro, ahora viene eso de que los juntaron en fila, como saludando a la bandera con los pies muy juntos, haciendo la venia. ¿Qué es la venia? Una expresión de respeto a los que mandan. Elsa no entendió aquello, pero calló sin atreverse a preguntar más. Por otra parte, se encontraba turbada sin que esto velara su intriga. ¿Entonces? Entonces. La madre no podía articular bien. Notó la pequeña, su voz más grave ahora. Se había vuelto pastosa. El vino, la botella de vino y esa copa que se llenaba y vaciaba constantemente. Sí, mamushka. Entonces, vaciló su madre. Los SS les hicieron hacer la venia, juntar los pies, y le dijeron que gritaran que viva el Tercer Reich. Pero ellos no respondieron. Entonces uno, el más joven, generalmente no pasaban los 20 años, les gritó en alemán algo que debió ser una amenaza o un... Trastabilló un segundo en sus palabras, o un ultimátum. Pero ellos siguieron mudos. Fue en ese momento cuando uno alzó el arma apuntándolos. Otra vez la voz de mando, otra vez el silencio. A lo lejos, supongo que todo seguía igual. Nadie se movía. Nadie daba la voz de alerta. Eran prácticas naturales en aquellos tiempos. Y mientras el Danubio impávido seguía en su calma y sus aguas mecían la flora y las estrellas se reflejaban en la superficie y la brisa de primavera daba olor a fresas y a naranjales, los SS sin más dispararon contra el primero. Uno sí, uno no, como un juego. Hija. La madre temblaba. Elsita le apretó la mano. Como una ruleta rusa. Como una ruleta, solo eso. La muerte era un juego. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y los cuerpos baleados fueron cayendo uno a uno sobre las tranquilas aguas del Danubio, tiñendo de sangre aquel río que un día fue el sueño de todos los poetas. Entonces, Elsita, ya nunca más fue azul aquel Danubio azul, y las aguas se envenenaron con la pena de sus mártires. Mi maestro también cayó, Elsita. ¿El de los palotes? Sí, musitó apenas la madre. El de los palotes. Mataron al maestro y... Su madre cayó repentinamente. Un estremecimiento del cuerpo y de pronto los ojos muy abiertos mirando a un punto lejanísimo.
La noche se puso de un raro color, como si repentinamente sobre todas las cosas la bruma de la historia se hubiera adueñado del presente. Y aquella noche el Sita soñó con una araña negra devorándose a una pequeña libélula de alas transparentes, y el cielo, repentinamente de luto, apagó todas sus estrellas.